El tema a tratar el día de hoy son las reformas políticas pendientes y necesarias. Siguiente, por favor. Vamos a ir un poco rápido porque tenemos varias ponencias de otros correligionarios y técnicos que nos han venido a colaborar. Primero, la eliminación o incluir una transmisión obligatoria de los movimientos regionales a partidos políticos. ¿Por qué? ¿Se acordarán ustedes de que hace unos meses, el año pasado, justamente se quería ver la posibilidad de ya no contar o prohibir los movimientos regionales? ¿Con la idea de qué? De fortalecer los partidos nacionales. ¿Por qué? Porque los partidos regionales lamentablemente sirven para un solo momento, que son las elecciones regionales y locales, y luego de ello desaparecen. Y, bueno, la ciudadanía, ¿a quién le cobra cuentas? Al gobernador regional, al alcalde, a los consejeros, a los regidores respectivamente, pero la idea es de que le reclamen a una institución, a los partidos. Por eso la idea es justamente que para que se fortalezca los partidos políticos nacionales, se tenga que ver una forma de, o uno, se eliminan los movimientos regionales o incluir ya los movimientos regionales como parte de los partidos nacionales. Incluso, miren, según el Jurado Nacional de Elecciones, señala que actualmente tenemos 96 movimientos regionales, 96, más del doble de los partidos nacionales. ¿Se imaginarán cuántos de estos van a desaparecer luego de 2026? Luego de que octubre se realicen las elecciones regionales y locales. ¿Y a quién le van a rendir cuentas? Como desaparecen, ya no se puede justamente reclamar a los ciudadanos, a los partidos que pusieron a sus candidatos, ya no se puede revisar las cuentas de dónde vino la financiación de esos movimientos regionales y por lo tanto tenemos una gran complicación. Siguiente, por favor. Las ventajas. Si eliminamos los movimientos regionales, fortalecemos los partidos políticos nacionales, una mayor cohesión política, gracias a una mejor coordinación en las políticas públicas a nivel nacional. Se reduce la fragmentación política. Imagínense, hoy por hoy, si ustedes vieron las noticias el día jueves y el día viernes, se habrán dado cuenta que cuando fue el jefe de la OMPE al Congreso de la República a señalar cómo iba a ser las planillas de votación, era una planilla que literalmente llegaba desde las manos del jefe de la OMPE hasta las rodillas del mismo, porque tenemos más de 40 partidos. Y al tener tantos partidos políticos a nivel nacional, más los 96 que tenemos como movimientos regionales, se genera una gran dispersión, no solo del voto, sino de poder lograr consensos. Y eso es muy importante. Si tenemos poca cohesión política, tenemos gobiernos débiles, y sobre todo gobiernos débiles a nivel nacional. Miren este gobierno que tenemos actualmente, el Poder Ejecutivo, liderado por la Presidenta de la República. No van a decirme que no es un gobierno débil, es un gobierno débil. Está sometido al Congreso, está sometido a otros poderes y no gobierna. Por eso tenemos, como una de las consecuencias de ello, la alta inseguridad ciudadana. Si no tenemos a alguien que gobierne, no tenemos quien nos pueda cuidar. Por ello, tenemos que ver como una reforma política pendiente la eliminación de los movimientos regionales o que estos incluyan ya los partidos políticos nacionales. Incluso cuando ya se iba aprobando una primera reforma constitucional, una primera votación de la misma, varios movimientos regionales empezaron a inscribirse en los partidos políticos nacionales. Y de esa manera se ha ido empezando a cohesionar. ¿Pero qué sucedió? Como no se concluyó la reforma constitucional y los movimientos regionales todavía se mantienen vivos, se mantiene la dispersión. Y eso es un gran peligro para la democracia. La falta de consensos, la falta de ponernos de acuerdo es un gran peligro para una democracia como la nuestra, que ya de por sí es débil.
Nuestra Constitución de 1993, ¿sabe qué número es? Es la Constitución número 12. 1350 es la de Cádiz, lo cual es la época del virreinato todavía. Y de esas constituciones, la gran mayoría ha sido como respuesta de una dictadura militar o civil o ha sido por un golpe de Estado. Y eso demuestra que somos un Estado débil en lo que son los cimientos de una democracia sólida. Un Estado que tiene más de 200 años de república, pero que tiene más de 10 constituciones en su vida histórica, cuando otros estados tienen una. Siguiente, por favor. Otra reforma pendiente, la participación obligada de OMPE en la organización de elecciones internas y elección de candidatos, pero eliminando la fase de impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones. La participación de un ente como la OMPE generaría mayor transparencia y sobre todo legitimidad en los procesos internos dentro de cada partido político a nivel nacional. Sí, la OMPE muchas veces participa, incluso va a participar en nuestras elecciones internas, porque ya nuestra dirigencia ha logrado ello. Pero ¿cuál es el gran problema? Que todavía tenemos que, si una elección interna no es satisfactoria para el perdedor, pueden impugnar al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y qué sucede en esa situación? Se queda la candidatura de un partido político en el limbo, se queda en suspensión. ¿Qué hacemos con los candidatos? ¿Qué hacemos con ese partido? ¿Llega a participar o no llega a participar? ¿Qué sucede con un Jurado Nacional de Elecciones de que de por sí es lento para resolver estas causas? O la resuelve cerca de la fecha de la elección, cuando ya no puede hacer campaña. Los perjudicados, los candidatos, cuya proyección de vida política se trunca. El partido político, porque si no participa en elecciones, ¿qué sucede? Pierde su inscripción. ¿Y quién más pierde? El Estado democrático de derecho. Porque la democracia, sin que participen activamente los ciudadanos, pierde. Por ello, la idea de que participe la OMPE en las elecciones internas y de los candidatos a las elecciones regionales, locales y nacionales, se tiene que hacer de manera obligatoria, pero también de la mano de una eliminación de lo que es la etapa impugnatoria ante el Jurado Nacional de Elecciones. Porque si la OMPE no te asegura que las elecciones son limpias, entonces ¿quién te lo va a asegurar? Además, si la OMPE participa y fiscaliza la elección, entonces, ¿por qué tendrías que impugnarlo? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ventajas advertimos de esta propuesta? Primero, una transparencia y legitimidad en los procesos de elección interna de los partidos. Tendríamos una supervisión técnica más especializada. Eliminamos la fase de impugnación, es igual a eliminar trámites burocráticos, agilizar el proceso de elección de candidato, evitas las demoras y costos adicionales innecesarios. Acuérdense, cuando uno tiene que impugnar ante el jurado, es el ciudadano que tiene que pagar el abogado. Es el partido quien tiene que pagar su personero y además a su abogado. Son gastos bastante altos y que no todos los tienen. Y eso significa una afectación en sus derechos políticos. Por último, fortalece la autonomía de los mismos partidos. Si tú confías que tu partido va a hacer elecciones limpias, transparentes, legítimas, con el apoyo de la OMPE, el partido se fortalece. Ya no hay duda que ese partido tiene elecciones internas, que participa y realiza y practica la democracia interna. Eso vuelve un partido más sólido, a nivel interno y hacia afuera. Siguiente. Tercera propuesta. Siguiente, por favor. Muy bien, gracias. Retornar al número de afiliados y militantes mínimos para inscribir un partido político nuevo. Esto nos permitirá no solo fortalecer los partidos políticos, teniendo partidos mejor estructurados y sólidos, sino también un sistema político más estable. ¿Qué sucede? Cuando se hizo esta reforma política de unos, en teoría, sabios
de la Universidad Católica, Pedro, tú y yo somos de la Católica, pero tenemos lamentablemente por ahí unos que no funcionan bien, no, hablamos de Tanaka y de Tuesta, son teóricos pero que nunca han tocado un partido, que nunca han pisado un partido. Si quiero hacer las grandes reformas políticas, sí, pero si no vives en el día a día en el partido político, no sabes lo que significa el costo de estar dentro de uno y las, ¿cómo se puede decir sin sonar feo? Bueno, acá la dirigencia lo puede decir, todas las peripecias, todo el gasto emocional, personal, profesional, económico que tiene el partido. Ellos no lo entendieron, hicieron reformas que, como por ejemplo, mientras tú pierdes la inscripción de tu partido con el 5%, por no llegar al 5% en las elecciones generales, tú puedes inscribirlo con menos de 15.000 personas, un partido. Es decir, te vas al concierto de Shakira, estás afuera, lo coges a todos con unos tragos de más, los haces firmar y ya tienes tu partido. Así de simple. Con menos de 15.000 personas ya tienes un partido hecho. Ah, pero en las elecciones generales, si no pasas el 5% del electorado nacional, ahí recién pierdes la inscripción. Lo que se necesita, lo que se busca es de que, muy bien, si tú pierdes la inscripción con el 5% del electorado nacional, entonces para inscribir un partido te exigimos el 5% también. Es la única manera de no tener más de 40 partidos inscritos actualmente. Es la única manera de no tener partidos que solo buscan ser un instrumento de mercantilismo para personas que tienen intereses personales y no, como todo partido político, un pensamiento en el Perú. Tenemos que buscar otra vez que el requisito para inscribir un partido político sea el mismo requisito de personas, de inscritos, de militantes, fundadores, que se exige al momento de perder la inscripción, porque esa es la única manera. Si no, la democracia que se busca a través de las reformas que plantearon y que ahora nos generan esta multiplicidad de partidos políticos, esa democracia que dicen hay que ser más activos, se va a debilitar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Uno, asegurar el compromiso real de los partidos políticos con la democracia. Evitas el oportunismo político para que intereses particulares creen partidos solo cuando se avecinan elecciones. Tener un mayor número de afiliados obliga a los partidos a tener un vínculo cercano con las demandas de la población. Y por último, menos costo para el Estado a la hora de organizar una elección y permite optimizar recursos. Las elecciones de 2026 van a ser las elecciones más caras de la historia del Perú, porque tienen que hacer planillones con más de 40 partidos. Planillones que tienen que ser para diputados, para senadores y senadores del distrito electoral y para el distrito nacional, parlamentarios andinos y presidentes y vicepresidentes. Y eso multiplícalo por 40 o más, dependiendo de cuántos llegan a abril de este año, que empieza el año electoral. Por ello mismo, el Estado podría gastar menos en nuestras elecciones si en verdad los requisitos fueran mayores. Y no es una manera de decir, no, es que le estamos cortando la posibilidad de que los ciudadanos se organicen y participen. No, estamos diciendo de que si quieres participar en la política, busca un partido que cumpla con tus ideales, cumpla con tus principios, cumpla con tus valores, con tu mirada del país. Porque además de los 40 y tantos partidos, si ustedes revisan su página web, algunos tienen, otros no, hacen un copiar y pegar de muchos de ellos. Se duplican sus ideologías. Por lo tanto, caballero, gracias por el celular. Gracias, correligionario. Último punto, por favor. Ampliar el supuesto de inhabilitación a los individuos o grupos
que han realizado o planificado actos abiertamente contrarios a la Constitución. Y esto es bastante relevante. La única manera de que podamos depurar a ciertos agentes, individuos y partidos políticos que puedan entrar con un discurso, una ideología contrario a los principios democráticos y de Estado constitucional de derecho, a lo que es la política, es ampliando los supuestos para inhabilitar, prohibir que participen en lo que es la contienda electoral. Esta reforma busca ampliar los supuestos de inhabilitación para incluir a quienes hayan promovido, planificado o ejecutado actos que atenten directamente contra el orden constitucional democrático, asegurando que solo personas comprometidas con el respeto a la institucionalidad puedan postular a cargos de elección popular. Y ojo, tal vez hay algunos correligionarios que tienen cierta afinidad con el fujimorismo, pero con esto el fujimorismo no debería participar. Acuérdense que su querido Alberto Fujimori fue un golpista. Alberto Fujimori violentó el Estado constitucional de derecho. Alberto Fujimori fue una persona que fue en contra del orden constitucional. Entonces, todo lo que se creen fujimoristas o dicen fujimoristas no podrían participar. Deberían estar inhabilitados, prohibidos, vetados. Y así como ellos, también los que apoyan a Castillo, Antauro y compañía. Todos ellos son agentes nocivos para la democracia. Y lo digo abiertamente. Siguiente. ¿Cuáles son las ventajas? Garantiza que solo los ciudadanos comprometidos con el respeto a la Constitución ejerzan funciones públicas. Reduce la posibilidad de que actores políticos con antecedentes de desestabilización accedan a cargos de poder. Asegura que los candidatos cumplan con principios democráticos, fortaleciendo la legitimidad del proceso electoral, y evita que personas con antecedentes de conspiración contra el orden constitucional puedan tomar decisiones que perjudiquen al país. Siguiente. Siguiente, por favor. Financiamiento mixto, pero transparente. Esta es la quinta propuesta. Se debe promover mecanismos para evitar el financiamiento de economías ilegales e informales. Se fortalecerá un modelo de financiamiento mixto, combinando fondos públicos y privados, pero con estrictos controles de transparencia. Además, es esencial implementar mecanismos que impidan el ingreso de dinero proveniente de actividades ilegales o informales, como el narcotráfico, la minería ilegal, estableciendo auditorías más rigurosas, sanciones efectivas y trazabilidad de los aportes. Hoy por hoy, yo les aseguro, les firmo que en el 2026 van a haber congresistas, diputados o senadores financiados por el narcotráfico o por la minería ilegal. Inclusive van a haber más congresistas o inclusive alcaldes y gobernadores regionales que hayan sido financiados por la minería ilegal. Porque la minería ilegal inclusive es más dañina y tiene más dinero ilegal que el narcotráfico. Y lamentablemente, como están las normas en la actualidad que este Congreso ha aprobado, permite que cualquier persona anónimamente pueda depositar dinero a un partido. ¿Qué me hace pensar de que no hay un minero ilegal, un narcotraficante que está financiando un candidato o un partido político? Siguiente. ¿Qué buscamos? Reduce el riesgo de que el crimen organizado influya en la política a través del financiamiento de campañas. Fomenta la transparencia en el uso de los recursos, fortaleciendo la confianza ciudadana en los procesos electorales. Garantiza condiciones más equitativas entre los partidos políticos, evitando ventajas indebidas por financiamiento ilícito. Refuerza la fiscalización y el control de los fondos utilizados en campañas, promoviendo un sistema electoral más íntegro. Muy bien. Siguiente. Fortalecer los mecanismos de control y disciplina internos. Bueno, no están los congresistas, qué pena. qué pena que se... No, vamos atrás, por favor. No, estoy diciendo que... Siguiente, vamos al punto 6, el último, que justamente fue pensado para este momento, pero ya se han ido los congresistas. Lástima.
Fortalecer los mecanismos de control y disciplina internos de las organizaciones políticas y limitar la actuación del Jurado Nacional de Elecciones que impida su efectividad. A través de esta reforma, ¿qué buscamos? Que los mecanismos de control interno dentro de los partidos políticos sean efectivos y autónomos, evitando que el Jurado Nacional de Elecciones intervenga y pueda revertir esos casos. ¿Y por qué lo decimos? De acá es testigo o testigos la dirigencia nacional. Nosotros, como Partido Político Acción Popular, ya hemos empezado a limpiar el partido. Tanto la Sala 1 como la Sala 2 de los comités de disciplina nacional ya han expulsado a 2 congresistas. Darwin Espinosa, Raúl Doroteo. Y cuando empezamos a procesar a otros, se fueron porque sabían cuál era su conclusión, su consecuencia. Los íbamos a votar. Porque no aceptamos ni niños ni malcriadas en el partido. Eso es un tema que lo vea la bancada. Y aquí están los congresistas, debió haberle dicho por qué lo tienen ahí, porque ya no es del partido. E inclusive, Doroteo nos ha demandado con amparos y le estamos ganando. No vamos a permitir, y por eso es importante este punto, fortalecer nuestra disciplina interna. Tenemos que, justamente como dice la correligionaria, sacar a los malos ejemplos del partido. Pero para ello también necesitamos normas que permitan, que fortalezcan, que sean estos aparatos, estos organismos, estos entes dentro del partido de disciplina, que al momento de sancionarlos no venga un jurado nacional de elecciones a revertir lo que el partido ha decidido. Ahora sí, ventajas y último viñeta. Permite que los partidos políticos refuercen su institucionalidad y ejerzan mayor control sobre la conducta de sus miembros. Reduce la interferencia externa en la vida interna de los partidos, respetando su autonomía organizativa. Mejora la disciplina y coherencia dentro de las agrupaciones políticas, evitando crisis internas por falta de sanciones oportunas. Contribuye a la consolidación de partidos más sólidos y organizados, fortaleciendo el sistema democrático del país. Si logramos garantizar mayor autonomía e independencia para que nuestros órganos internos de disciplina puedan sancionar oportunamente y eficazmente a los malos militantes, nuestro partido va a sanar más rápido. Vamos a poder ser mejores dentro de la democracia, y porque vamos a representar lo que verdaderos somos, que somos un partido decente, que somos un partido que tiene al país primero como nación y con justicia social, y que no piense en sí mismo, como lamentablemente hemos estado viendo. Muchas gracias, correligionarios. Bueno,